Para hacer apertura de este mensaje, hay que hacernos una pregunta, y es: ¿qué es la iglesia? Porque estamos en una generación donde mucha gente está dentro de la iglesia, pero no sabe lo que representa. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un conjunto de personas, el cual se reúnen en un lugar para hacer la misma cuestión, y lo hacen con el mismo pensamiento. La iglesia es el conjunto de personas que tienen un mismo credo, deben de tener un mismo pensamiento, deben de tener un mismo enfoque, y sobre todo el pensamiento de que todos irán a un mismo lugar. Yo no sé si usted está en este lugar, pero estamos en medio de una generación, aleluya, que a veces está dentro de la iglesia y unos tienen pensamiento distinto a los demás. Hay uno sentado acá, otro sentado acá. Uno está pensando en cuál es el tiempo para irse a la casa, pero hay otro que está pensando en el tiempo que voy a recibir la bendición de Dios. Ay, gloria a Dios. Y eso tiene que acabarse hoy en día. La iglesia tiene que venir con el mismo pensamiento. No importa si dejé la habichuela puesta en la casa. Ay, llama. Yo tengo que venir con el pensamiento de que estoy en la casa de Dios, y algo se me puede pegar cuando estoy en la casa de Dios. Si la iglesia de hoy en día entiende esto, otra cosa fuera, aleluya. Porque cuando dentro de nosotros haya alguno que el pensamiento esté medio distorsionado, cuando te ve a ti que siempre está encendido en fuego, ese fuego a él lo va a consumir. Ese fuego a él lo va a trastornar, porque siempre hay alguien que se está por apagar. Pero deben de haber personas que siempre estén encendidos, para cuando alguien se te quiera apagar al lado, el fuego que tú tienes consuma todo dardo extraño. Ahora escuche, no aplauda. Permítame hacerle un reencuentro de lo que acabamos de leer. La Biblia establece que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, cada vez que cometía agravios y errores, la palabra dice que Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. Ay, santo Dios. Es decir, que hay momentos que el enemigo no fue que se metió en tu entorno, fue que Dios le permitió que se meta a tu entorno. Aleluya. Ay, esto como que no le gusta a alguna gente. Ahora, había un rey llamado Nabucodonosor, que según la palabra, se olvidó de quién era Jehová. Y dice la Biblia que Nabucodonosor se engrandeció tanto que empezó a conquistar los demás pueblos, y dentro de esto estaba el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Nabucodonosor destruyó los cimientos que había en Israel, cautivó a Judá y lo llevó hacia un exilio, hacia donde él estaba. Dentro de esto hay 4 jóvenes, el cual son exiliados de Judá, porque le mataron la familia, le mataron todos sus sueños. La Biblia establece que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel fueron parte de esos hombres, esos jóvenes, pero ahora están en el reinado de Nabucodonosor, un reinado el cual era de cautividad. Allí tenía que hacerse lo que decía el rey Nabucodonosor. Usted conoce la historia, pero luego de esto Dios permite que Nabucodonosor se engrandezca tanto, a tal grado que tuvo que avergonzarlo delante de la gente. Pero sigue la historia, porque dice la Biblia que luego se levantó un rey llamado Ciro. Diga conmigo Ciro. Diga conmigo Ciro.
Ciro el Grande, aleluya. Pero la Biblia dice que este era el grande en Persia. Y según el tiempo, llegamos entonces a la historia donde hace hincapié en el libro de Esdras. Aquí aparece el grande Ciro. Este rey, Dios puso en su corazón a que mande a reconstruir el pueblo que Nabucodonosor había destruido. Aleluya. Dios permitió que destruyan el pueblo, pero ahora Dios mismo pone la intención en otro rey para que envíe un grupo, aleluya, a volver a restaurar el pueblo de Judá. La Biblia dice que el rey envía en manos de Zorobabel a unos cuantos hombres, lo envía de vuelta a aquel lugar. Pero lo que me gusta y me agrada es que el rey no lo envía con manos vacías, aleluya, porque hay algo que tú tienes que entender, que el día que Dios te envíe a reconstruir algo que se destruyó, Él no te va a enviar con manos vacías, aleluya, aleluya. Lo envió con los utensilios, espérate, todavía lo envió con los utensilios que el rey Nabucodonosor había exiliado del pueblo y del templo sagrado que había en Judá. La Biblia dice que cuando Ciro envía a Zorobabel juntamente con unos hombres, le da utensilios de plata, le da utensilios de oro, le dio todo lo que necesitaba, algunos 35,000 utensilios para que ellos vuelvan a reconstruir lo que un día estaba restaurado. Así que yo no creo que si Dios te llamó a ti a reconstruir una ciudad, no te dará los recursos. Eso es falso. El mismo que te envió, ese mismo dará los recursos, aleluya. Ese mismo dará los planos, ese mismo enviará a la gente para que te salden las cosas que necesitan. Aleluya, aleluya. Pero escuche esto: en ese mismo reinado se levanta uno de los hombres, para mí, oiga, más poderoso de la reconstrucción de los muros de Israel. Pregúnteme cuál. Pregúnteme cuál. Diga conmigo: Esdras. Dígalo: Esdras. Para mí, en lo personal, porque no hay nadie que tenga más gloria que nadie, pero para mí en lo personal, Esdras fue mayor utilizado que Nehemías. Usted se preguntará: ¿por qué, pastor? Porque Dios pone en el corazón de Ciro que envía a estos hombres a reconstruir primero el pensamiento del corazón de la gente que habían sido destruidas. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Aquí está el corazón del mensaje. Me doy cuenta que Esdras representa la generación que no se enfoca tanto en la estructura de afuera, sino que se enfoca en la estructura que va por dentro. Aleluya. Porque hay gente que se acostumbraron a la estructura de afuera y no a la estructura de dentro. Esto solamente es congregación. La iglesia somos tú y soy yo. La iglesia no son las paredes. La iglesia está en tu corazón. Me doy cuenta que Esdras empieza a reconstruir el interior de la gente que había sido destruida. Porque había una generación que estaba cautivo mentalmente hablando. Imagínese usted, lo habían traído de la cautividad y lo habían puesto en una tierra que no era de ellos. Esos pensamientos me mataron mi familia, me destruyeron los muros, derribaron el templo donde ofrecíamos sacrificio a Dios. Nosotros no nos podremos levantar una vez más. ¿Y sabe qué hace? Hay gente que porque un día le destruyeron quizá una reputación que tenía,
piensan que no se podrán levantar jamás. Pero yo vine a hablarle a gente hoy en este lugar que Dios primero cambiará tu interior. Primero Dios cambiará lo de adentro antes de empezar a reestructurar lo de afuera. Preocúpate primero porque Dios cambie tu corazón antes que cambie el entorno. Si Dios te cambia el corazón, el entorno no tiene nada que ver. Hay alguien que está en este lugar que levanta su mano y dice: cambia mi corazón, cambia mi estructura interna. Después hablamos de la de afuera, pero primero la de adentro. Ahora, Nehemías representa la generación que construye los muros de afuera, que construye los muros de fuera. Porque si hay algo importante en los muros de fuera, es que no le dan acceso a que el enemigo entre, pero también te protegen de que tú puedas salir. Porque hay gente que quieren reconstruir muros, pero no saben la importancia del muro que fue destruido. Lo quieren hacer por quizás la fama, lo quieren hacer quizás porque otros tienen muros muy bonitos. Y esto no se trata de tener muros bonitos, esto se trata de la importancia que tenga tu muro. Ay, 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 ay. Tóquele a alguien que está a su lado y dígale: tu muro puede estar bien decorado, tu muro puede estar bien hermoso. Ahora la pregunta es: ¿qué importancia tiene ese muro que tú estableciste en tu vida? Los muros no son para brillar, los muros son para proteger lo que yo aprendí, el fundamento de la palabra de Dios. Ahora, escuche este consejo. Escuche este consejo. Nunca quites un cercado o un muro sin antes descubrir por qué Dios lo puso a tu lado. Ay, 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 ay. Yo lo voy a repetir, oiga. Nunca quites un muro de tu vida sin saber por qué Dios lo puso a tu lado. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué? Escuche. Hay gente en tu vida que Dios la ha puesto ahí a tu lado para cuidarte como un muro. Aleluya. Porque el día que te quieres descarriar, el día que estás medio extraño, esos son los que te dicen: ¿qué te pasa? ¿Para dónde vas? Dime, ungida, dime, guerrero, tú no eres así, tú estás diferente. Espérate todavía. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros, cuando vemos esos muros en nuestra vida, ¿sabe lo que hacemos? Lo alejamos de nosotros, porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos sanen, no nos gusta que nos digan: eso está mal. Y la iglesia de hoy, aleluya, tiene que saber cuando algo no está bien. Si algo está mal, está mal. Ay, necesitamos muros en la iglesia. Necesitamos gente que le diga: eso está mal. No importando quién esté aquí delante, porque no se trata de quién esté aquí adelante, se trata del muro que tenga esa gente que esté aquí adelante. Aleluya. Y yo he entendido en los últimos tiempos que Dios me ha permitido subsistir, que un muro en tu vida no es solamente para brillar, un muro es para recordarte que Dios está contigo y que no quiere que salga del redil, sino que te mantenga firme y persistente por encima de la batalla. Vendrá el enemigo como río, tirará sus dardos, hará cosas impresionantes para debilitarte, pero si tienes muro, no te va a destruir. La pregunta es: ¿qué debería pasar con la iglesia de hoy en día?
Usted se ha hecho esa pregunta: ¿qué debería pasar con la iglesia hoy en día? ¿La iglesia está a falta de milagro? No. ¿La iglesia está a falta de que los demonios se vayan? No. La iglesia está a falta de que vayan y te hagan oración en la casa. No, la iglesia no está a falta de eso. La iglesia está a falta de cuidar la enseñanza de la palabra que fue depositada en su vida. Ay, papá. Pero ¿sabe por qué cuando viene el viento esa palabra es robada? Porque los muros están destruidos, están arruinados, y cuando el enemigo viene no tiene ni que tocar la puerta. Él entra cada vez que quiera. Ay, Dios mío. Pero yo sé que Montioret hoy dice: no, Señor, en mi casa el diablo no va a entrar como él quiera, en mis hijos no va a entrar como él quiera, en mi generación no va a entrar como él quiera. Yo represento la iglesia de Cristo. Yo soy iglesia. Hay alguien que levanta su mano y dice: yo soy la iglesia de Cristo. Ahora escuche esto. Lo primero que la iglesia tiene que volver a hacer. Dígame qué, pastor. Pregúnteme qué. Predicar el mensaje claro. No predicar un mensaje de emociones. Aleluya. No predicar un mensaje para que usted brinque, hable lengua y salte. La iglesia no está a falta de eso. Pero no es que malo, porque el que no brinque y no salta es porque necesita que se le arregle algo. Pero le voy a decir algo. Le voy a decir algo que lo va a ayudar. Usted no está a falta de que oren tanto por usted. Usted no está a falta de que vayan y le hagan silicio a la casa. Usted lo que está a falta es de poner en práctica lo que usted ha aprendido de la palabra del Señor. Porque el día que lo ponga en práctica, usted no pedirá tanto la oración, usted va a orar por otro. Usted no pedirá tanto que vayan a su casa, usted va a ir a bendecir a la casa de otro. Usted no va a pedir tanto que lo ayuden, usted va a ayudar a los demás. Mi alma bendice a Dios. Alguien está en este lugar. Hay un libro que me ha bendecido la vida. El escritor es Warren Weaver. Y en uno de sus comunicados, oiga lo que le establece: que la iglesia de hoy no necesita un cometólogo. La iglesia de hoy necesita un cirujano. Déjeme explicarlo. La iglesia de hoy no necesita un comestólogo. La iglesia necesita un cirujano. Ahora usted dirá: que es un comestólogo? Esto es lo que te dan el medicamento para aliviar el problema que tú tienes en tu cuerpo. Pero cuando hablamos de un cirujano, estamos hablando de alguien que te hace una cicatriz, te hace una cirugía y extirpa el problema que hay dentro de ti. Aleluya. Y lo saca de dentro de ti y vuelve y sella esa herida. Hay gente que hoy, en vez de ir al cirujano, están tomando medicamentos para aliviar el problema. No, mi amor, no. Tú lo que necesitas es ir donde el cirujano para que te abran esa herida, te saquen el problema, aleluya, y que ese problema no vuelva más. La iglesia de hoy, muchos están acostumbrados a la apatía. Muchos están acostumbrados, aleluya, a vivir el mismo estado de ánimo. Y los tiempos no están para eso ya. Cristo viene pronto y no está esperando una iglesia que esté esperando si Él llega o no llega. Me gocé anoche porque yo entendí algo, y es que usted no será salvo cuando Cristo venga.
Usted es salvo desde el día que le dijo que sí a Cristo. Hay gente que están esperando que Él venga para ser salvo. No, usted tiene que vivir una vida constante de salvación. Aleluya. Por eso es que el que es salvo, nadie tiene que decirle levanta tu mano y adora a Dios. El que es salvo, desde que entró por la puerta, aleluya, empieza a danzar, empieza a brincar, empieza a adorar a su Padre. Abrazacataray. Hay alguien que está aquí que dice: yo no adoro para salvarme, yo adoro porque soy salvo ya. Hay cosas que están mal en nosotros. Ya la gente está cansado que usted le predique, pero tiene que seguirle predicando. Ya la gente está cansado de ver una iglesia que profesa algo que a veces no vive. La iglesia no es después que tú entraste por esa puerta. La iglesia es un cuerpo andante que donde quiera que tú vayas represente la iglesia de Cristo. Tú no representas la iglesia en la congregación, tú representas la iglesia donde quiera que vayas. Aleluya. Yo le vine a hablar hoy a una iglesia, no a una estructura. Yo le vine a hablar a un corazón, no a algo de afuera. Yo le vine a hablar a una mujer, a un hombre que tiene que entender: la gente no tiene que conocerme solamente cuando me ve en la congregación. Que cuando la gente me vea, diga: ahí va la sierva de Cristo, ahí va el hombre de Cristo, ahí va la ungida, ahí va el guerrero, ahí va el hombre de Dios. Ahora Nehemías, después que Esdras reconstruye la enseñanza y las cosas mentales que ellos habían olvidado, entonces entra Nehemías. Porque antes de reconstruirlo de afuera, te decía que hay que construirlo de adentro. Diga conmigo: lo de adentro es primero que lo de afuera. Lo de afuera es muy importante. La estructura de la iglesia que esté bonita, eso a mí me encanta, la amo y me agrada. Pero ¿sabe por qué hay iglesias que a veces no han reconstruido nada por fuera? Porque todavía ellos están destrozados por dentro. Ay, Padre amado. Y cuando tú eres restaurado por dentro, esa restauración de dentro va a salir hacia afuera. Ay, 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 pastor. Yo pensé que yo le vine a hablar a dos personas acá. Cuando eres reconstruido por dentro, el mismo Espíritu te va a instar: ahora tienes que restaurarlo de afuera, ahora tienes que ponerlo de afuera bonito, porque lo de adentro está limpio. Usted va a la casa de alguien desordenado. Es más, ojalá y no se me pongan guapos algunos. Hasta la forma en que usted se comporta habla de cómo está su estructura en casa. Hay gente que van a su trabajo con un uniforme bien bonito y a la iglesia vienen con el trapo peor. Se pusieron guapos algunos pastores. Y no me diga usted, escuche, no me diga usted que porque no tiene dinero. Eso es mentira del diablo y que el Señor lo reprenda. Dios siempre va a agregar a sus hijos lo que ha de necesitar. ¿Sabe qué? Usted puede tener un solo pantalón bien bonito, pero siempre lávelo, siempre plánchelo, porque eso está hablando de lo próximo que Dios te quiere entregar. Dios no te va a entregar 5 pantalones más si el que tú tienes no lo cuida ni lo lava. Dios no te va a entregar una nueva unción si la unción que tú tienes no la valoras. Ay, ay, ay. Dios no te va a llevar a las naciones si donde tú vives ni siquiera predica. Dios no te va a entregar altares nuevos si el altar que tú tienes no lo valora. Dios no te va a llevar al cielo si ni siquiera te santifica aquí en la tierra.
Era basada. Porque la iglesia quiere que Dios le bendiga, pero estamos desvalorizando lo que tenemos primero en las manos. Ay, 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 ay. Cuando Nehemías supo que los muros estaban destrozados, ay, 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 dice la Biblia que rasgó su vestido, que lloró, que su rostro cambió. El rey Atarjerjes le dijo: pero Nehemías, ¿qué te pasa? Tú siempre estás feliz, tú siempre estás contento. Rey, discúlpeme, es que los muros de mi ciudad están derribados. Eso es lo que hace una gente cuando los muros están derribados. Se siente mal, no sabe cómo ponerse. Si no estaba orando, ora más. Si no estaba ayunando, ayuna más. Busca la forma. Pero hay gente hoy despreocupada por los muros. Entonces aparece un Sanballat y un Tobías, que el día que un Nehemías decide restaurar los muros, entonces a ellos les molesta. Ellos nunca han podido hacer una actividad. No es que Dios no le ha hablado, es que no tienen el atrevimiento. Pero el día que tú te atreves a hacer la actividad, entonces ellos son los que más saben hacer actividad. Ay, gloria a Dios. Ay, Padre, ojalá eso lo corto yo ahorita del video, lo que voy a decir ahora. Allá en la iglesia a veces, ¿sabe qué? Los más viejos quieren pisotear los que llegan de último. Pero te voy a decir algo, eso es bíblico. La Biblia dice que hay momentos que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ahora, ¿por qué la Biblia dice esto? Porque es que hay gente que están de último y lo único que están es amañados. Aleluya. Pero hay unos que llegan último, ay, y dicen: no, esto hay que ponerlo bonito, esto hay que limpiarlo. Pero el viejo le pasó por el lado, lo vio sucio y no hizo nada. Llegó el nuevo, esto hay que limpiarlo. Entonces el viejo viene, ¿y qué es lo que se cree el nuevo? ¿Qué es lo que se cree el que llegó? Que el que llegó sabe que es iglesia. Yo le vine a hablar a alguien hoy que quizás no tiene años, pero sabe que es iglesia. Quizás no tiene toda la vida, pero sabe que es iglesia. Pero oye esto ahora. Diga conmigo lo que la iglesia necesita. Lo que la iglesia necesita. La iglesia no necesita ser tan conocida aquí en la tierra. La iglesia necesita ser conocida en la eternidad. Usted sabe las iglesias famosas que hay en la tierra y posiblemente la eternidad no la conoce. Aleluya. Pero yo le vine a hablar hoy a Monte Ored, porque la iglesia no es de la estructura tan grande que tenga por fuera, es la estructura grande que tengas por dentro. Porque si destruyeron la de adentro, lo de afuera no importa. El enemigo se ríe y dice: mira qué lindo están, pero Dios no está. Ay, 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 ay. Dios nos libre de que estemos bonitos y que el enemigo se burle de nosotros. Hay alguien que dice aquí: quizás no soy el más bonito, pero tengo a Dios dentro. Abraza ya. Quizás no soy el más hermoso, pero tengo mis muros reconstruidos por dentro. Mire esto. Escuche esto. A veces parte de la iglesia o algunos de la iglesia, ay, 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 tienen necesidad, porque estar o ser parte del cuerpo de la iglesia no te atribuye a que siempre lo vas a tener todo.
Hay momentos de necesidad. Para Nehemías reconstruir los muros, necesitó que el rey le dé madera, que el rey le dé cartas y que el rey lo envíe. Hay momentos que necesitamos avanzar y necesitamos ayudas terrenales, pero Dios es el quien va a poner las ayudas terrenales. Ahora hay gente, pastora, que se lo está llevando quien no lo trajo. Y vienen aquí y te dicen: pastora, yo necesito la oración. Oye, Christopher, esto, te ponen a orar. Melkin, te ponen a orar. Yo necesito un empleo. Ay. Seville, te ponen a orar. Ay, parece que aquí no hay de esos. Dios le da el empleo, Dios le da el trabajo. El problema es que después del trabajo jamás lo vemos. Espérese, no se alarme todavía. Dios me ha dado una estrategia. Ojalá y el pastor, si quiere, la toma. Y es que cuando alguien necesita la oración del empleo, yo lo paso aquí adelante. Aleluya. Ay, santo Dios. Yo lo pongo delante en la iglesia y le digo: mira, la iglesia, por favor, de pie. Ay, Padre, cuando la iglesia se pone de pie, extiende la mano hacia la mujer o el hombre que necesita trabajo, y yo le pongo la mano y le digo: Señor, en este momento oramos por Mariana. Señor, en este momento oramos por Lucas. Aleluya. Y te pido, Dios, que si tú le vas a dar trabajo, que sea conforme a tu voluntad. Pero si ese trabajo lo va a corromper, no le dé nada. Y si se lo da y deja de venir a la iglesia, quítaselo. Ay. Y hay gente que se han puesto serios y me han mirado raro. Y le digo: dime, ¿oro o no oro? Ay. ¿Oramos o no oramos? Porque entonces Dios le da el trabajo y se olvidan que la iglesia oró para que Dios se lo dé. Allá hubo uno que me puso hasta hacer silicio para que Dios lo lleve a viajar, para darle una mejor vida a su familia. ¿Sabe qué hizo? Se fue fuera del país, duró un largo tiempo por allá, nunca me escribió, nunca me habló. Y le voy a decir algo: no es que uno anda buscando que le escriba y que lo llame, porque uno tiene su compromiso. Aleluya. Dice un refrán por ahí: no me metas en tus problemas, que yo no te meto en los míos. Entonces Dios lo lleva fuera del país. De allá viene bendecido, pero yo no sé que él está ahí. Y de repente me invitan un día a ministrar a una iglesia, porque ya él no se congrega allá. Y cuando yo llego a la iglesia con mi esposa, digo yo: oh, y este no es fulano. Yo supe que él estaba fuera del país. No me escribió cuando estaba fuera, pero tampoco me escribió cuando llegó. Y fui y lo saludé y le dije: varón, Dios te bendiga. Ya te reconciliaste, ¿verdad? Y empezó a reírse. Te reconciliaste, ¿verdad? Porque tú me pusiste a mí hasta hacer silicio por ti. Te fuiste fuera, porque hay gente que hay que confrontarlo. Eso es lo que necesita la iglesia. Que hay gente que te hacen el lío y tú no lo confrontas. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú confrontas, o esa gente se termina de dañar o se sana por completo. Ahí es que entra el cirujano. El problema es ese, vamos a sacarlo. Y si no mueras, entonces le dije: varón, fuiste para allá, me pusiste a orar, volviste y ni siquiera me escribiste. Tú sabes dónde yo vivo, tú sabes dónde yo pastoreo, tú sabes mi número y no me escribe ahora. Así hay gente que están en la iglesia, pero parece ser que no forman parte del cuerpo. Y yo quiero hablar hoy a tu corazón. ¿De qué vale que hables lengua si tus muros están destruidos? ¿De qué vale que tú dances, saltes y que tus muros estén destrozados? ¿De qué vale que el mundo te conozca, pero que los muros estén destrozados? No sirve de nada, iglesia. Lo que Dios está esperando de la iglesia de hoy en día es que vuelva al misterio de la palabra.
Porque lo de afuera, aleluya, la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasarán, pero esta que está aquí, mire, esta jamás pasará, esta permanecerá para siempre. Esta es la que te dice que si no tienes amor, de nada te sirve vivir, que si no amas a tu prójimo, de nada te sirve predicar. Así que, iglesia, preocúpate porque tus muros estén construidos, aleluya, antes de que la gente te alabe mucho, que tus muros estén restaurado. Y ese poder está sobre mí. Esa unción llegó, la puedo sentir. Hay alguien que está aquí. Y ese poder, súbelo, está sobre mí. Esa unción llegó. Y ese poder está sobre mí. Yo veo, y yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas. Dígaselo, dígaselo. Y esa unción llegó, la puedo abrazar. Hay alguien aquí que adora la gloria de Dios, iglesia. Y esa unción llegó. Si la iglesia se preocupara por reparar su relación con Dios, otra cosa fuera la iglesia. Por eso Esdras nos muestra que antes de yo trabajar lo de afuera, tengo que trabajar lo de adentro. Si la iglesia volviera a la intimidad con el Espíritu Santo, no tendría que llamar a la gente a que venga. La gente vendría sola. Diría: hay un movimiento en Monterrey que nunca lo había experimentado. Hay algo extraño en Oré que yo tengo que percibirlo. Hay algo que se está moviendo. Nadie me lo ha dicho, yo lo estoy viendo. Nadie me ha invitado, pero yo lo estoy viendo. Nadie me ha instado, pero yo lo estoy viendo. Porque cuando reparamos lo espiritual, las cosas físicas, Dios mismo la va a proveer. Cuando restauramos nuestra relación de adentro, Dios añadirá todo lo que nos hace falta para reparar. Hasta que Esdras no transformó la mentalidad de Judá, Dios no puso en el corazón de Atarjerjes que le dé los recursos a Nehemías. A veces queremos los recursos sin que el cielo todavía autorice, porque tú necesitas reconstruirlo de adentro. La casa de tu sueño Dios te la quiere entregar. El vehículo Dios te lo quiere entregar. La esposa, la novia Dios te la quiere entregar. Pero primero necesita transformarte por dentro. Porque no te va a entregar algo en tus manos para que también lo destruya. Cuando Dios te entrega algo en la mano, es porque estás preparado para reedificar y edificar a otros. Póngase de pie y déle un aplauso al Señor fuerte, 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 fuerte.